Hola, buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, buenas tardes. Sí, perfecto. Bueno, una disculpota, ya con los que he tenido sesión previa ya les había comentado y bueno, ahorita se los hice llegar en el caso de su compañera, que tengo una sesión que termina justamente a las 12, pero yo me traslado, entonces me traslado acá a mi casa, a su casa, y bueno, pues eso me desfasa un poquito, entonces igual se los comento por si ya la siguiente semana no les aviso, en este caso con Amelia, a ver, denme un segundito. ¿Es mi Ya, audio o discúlpeme. está? Entonces, les comentaba, entonces no creen por si ya no les llego a avisar y demás, o por si no, alguno no le avisaron y demás, se los comento, eso nada más para que igual. Voy a tratar de que nada más sean unos, ¿qué les digo? Ahorita se me hizo un poquito tarde porque fue precisamente como finalidad de módulo, pero voy a tratar que solamente sean 5 o 10 minutos. Esto se los digo por si igual ven que no los dejo ingresar y demás, no piensen que es porque no los quiero dejar entrar o algo así, sino es porque todavía no me conecto. Igual yo creo que la siguiente semana ya voy a ver la situación, nada más créanme que es esta semana y muy probablemente la otra. Ya de ahí en fuera ya no voy a tener ningún problema, entonces para que no haya ahí algún detalle. Pero déjenme agregar a sus compañeras que siguen ingresando y ya ahorita lo checamos, esperen. Ahí está, creo que ahora sí ya están todos. Bueno, recordemos que estábamos platicando acerca de nuestro temario de métodos y técnicas de la investigación jurídica. Y decíamos que una de las técnicas o uno de los métodos utilizados en la investigación, sobre todo para nuestra área, es precisamente el dominio de las operaciones conceptuadoras. ¿Sí? Y comenzamos a hablar un poquito de ellas, de hecho se les quedó una tarea con respecto a eso, pero bueno, no habíamos como aterrizado al 100% el tema, puesto que tomamos un poquito de tiempo entre la explicación, la presentación y todo lo demás de la semana pasada. Les voy a proyectar para que obviamente lo podamos visualizar todos. Ahí va. Maestra, disculpe que la interrumpa. Dígame, dígame. El día de ayer yo no pude enviar la tarea por la plataforma. No sé si mi compañera Amelia le comentó y pues me pasó su correo para que se la enviara por ahí. Ah, sí, Dianet, sí, sí, chequé esa parte y sí fue lo que me comentó. Chécalo, trata de resolver tu problemática, digo, por ser la primera tarea no hay ningún problema, pero verifícalo para que más adelante no te vaya a generar algún conflicto. Y lo que les comento siempre, igual, si lo llego a omitir por alguna razón, porque luego me ha llegado a pasar de que precisamente por eso se envía por otro mecanismo y luego yo lo omito sin querer, no es doloso. Entonces, si en algún momento en el concentrado yo les digo, por ejemplo, en el caso de su compañera, no entregaste la primera tarea, no, sí, yo se la entregué por correo, o sea, nada más que me recuerden, y ya ubico la situación. Pero si no, no te preocupes, sí, sí me hizo favor tu compañera de avisar. Ok, gracias. No hay de qué. Bueno, entonces tenemos la parte de nuestras operaciones conceptuadoras. Decíamos que las operaciones conceptuadoras eran todos estos actos que de manera innata realiza nuestra mente. Muchos de ellos ni siquiera los tomamos en cuenta, para nosotros pasan como desapercibidos, pero la realidad es que sí, se generan de manera en nuestra mente como por sí solas y precisamente nos ayuda para poder diferenciar o para poder relacionar los conceptos. Para eso nos sirven las operaciones. Y decíamos que en ese caso teníamos la definición, la ordenación de los mismos, tenemos también la parte de nuestra clasificación y la división, así como la propia inordinación. Esos conceptos son los que nos van, o esas operaciones son las que nos van a ayudar a nosotros a poder tener como una parte clara dentro de nuestra mente cuando estamos investigando y lo vamos a ir viendo poco a poco. En este caso, vimos la primera operación conceptuadora, que en este caso era la parte de la definición. De hecho, hicimos como un mini ejercicio de cómo cada uno de nosotros observa distinto, observa diferentes cosas. Decimos que la definición es una especie de límite, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que la definición significa poner límites y esto es lo que hace nuestra operación de definición. Nos indica propiamente qué es esto o qué es algo que no conocemos.
Cuando nosotros elaboramos una definición, ya vimos que no solamente se hace por hacer, sino que primero tenemos que observar, tenemos que identificar ciertas cuestiones, y esto lo hacemos a través del análisis y de la síntesis. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros la manera de poder de alguna forma observar lo hacemos descomponiendo, ¿no? Descomponiendo un todo en sus partes y comparando con lo que para nosotros ya es conocido. ¿Esto qué quiere decir al final? Al final quiere decir que en una definición observamos, analizamos, sintetizamos y por supuesto que llegamos hasta la parte de la abstracción. Y eso fue lo que platicamos precisamente en nuestra clase pasada. Y comenzamos a hablar de los tipos de definición, porque decimos que para definir también hay clases, también hay tipos, algunos nos van a servir más que otros y bueno, un sinfín de cosas. A ver, espérenme, déjenme darle acceso a Erika. Espera. Bueno, entonces en este caso cuando tenemos la parte de nuestra definición nominal, técnicamente tenemos dos tipos, pero cada uno de ellos se va a elaborar o se va a subdividir. Tenemos una definición nominal y tenemos una definición real. En el caso de la definición nominal, esa definición se hace propiamente haciendo un concepto, utilizando palabras que se relacionan con este, o sea, con el que pretendemos definir. Por eso se llama definición nominal. Pero en esta definición nominal tenemos dos clases que comentamos y ahorita van a hacer su primera participación, que realizamos precisamente la clase pasada. Una definición nominal por sinonimia y una definición nominal etimológica. La definición nominal por sinonimia decimos que precisamente utilizamos sinónimos para definir un concepto. ¿Qué quiere decir esto? Que buscamos una palabra que para nosotros no sea más conocida, no sea más habitual, y con ella pues logramos hacer el concepto de la que no conocemos. Pusimos el ejemplo de heteróclito, ¿no? Probablemente la mayoría de nosotros no tengamos como mucha idea de qué significa, pero si a nosotros alguien nos dice que significa irregular, pues en automático volvemos como más familiarizado, por decirlo así, nuestro concepto. Y por otro lado tenemos la definición nominal etimológica. Decíamos que la definición nominal por etimología obedece a la cuestión de las raíces de nuestras palabras, ¿no? O sea, ¿cuáles son las raíces? Las raíces obedecen generalmente a las partes más antiguas de donde provienen nuestros conceptos y se les da un significado muy especial. El ejemplo que manejamos en el caso de biología, las raíces etimológicas de biología son raíces griegas. Por un lado tenemos bios, que significa vida, y por otro lado tenemos logos, que significa ciencia, o sea, ciencia de la vida o ciencia que estudia la vida. Entonces, esto nos puede ayudar, por supuesto que nos puede ayudar. Y como son palabras cortitas, o sea, como son palabras contadas, se nos hace mucho más fácil dividir, ¿no? O sea, y poder definir, perdón. Porque si no, pues ya vimos que las definiciones luego son de renglones y renglones y renglones. La etimología acorta todo eso. Bueno, se les quedó precisamente realizar, esa fue su primera tarea, si mal no recuerdo, elaborar sus definiciones tanto por sinonimia, bueno, nominales, tanto por sinonimia como por cuestión etimológica. ¿Alguien gusta participar de manera voluntaria con sus ejemplos? Yo, Maestra, maestra. Odette y Jesús. ¿Sí, Odette? no, quería comentarle algo. Es que usted dijo que ya no hiciéramos los ejemplos. Esa tarea. Ah, ya no Esa se tarea. hasta, Nada más se había no, quedado. no se preocupe, no hay ningún problema. Bueno, ya. hasta que, no, es que, Claro. pero sí nos encargó tarea. Nos encargó que investigáramos las operaciones Las operaciones conceptuadoras. computadoras. Exacto. Perfecto. Ok, ¿qué No quedó al revés. No, porque No, dijo fue que la todavía no parte terminábamos todas las operaciones conceptuadoras hasta hoy que las termináramos íbamos a hacer esa tarea. Sí, porque la verdad es que sí va a estar larguita, ¿eh? Sí, esa tarea va a ser un poquito más larga. Pues solamente 4 ejemplos, como que estaba muy sencillo. Sí, ya recordé. No se preocupen. Entonces les quedó la generalidad de las operaciones conceptuadoras. Ok. ¿Qué investigaron de operaciones conceptuadoras? Digo, más de lo que ya hemos visto. Yo, maestra, hice las dos. Bueno, la que dice de general investigación de operaciones conceptuadoras y los 3 ejemplos.
Ah, perfecto. Ok, ¿qué son las operaciones conceptuadoras o qué buscaste o encontraste Ah, explicaciones? bueno, constituye un aspecto necesario y fundamental que hace referencia a lo científico en la medida que toda ciencia es de un modo dado que requiere delimitar y definir o precisar la investigación y tiene diferentes divisiones. Por ejemplo, se utiliza en la vida cotidiana, en nuestras reflexiones, conversaciones y argumentos. De ahí se Muy saca bien. una definición, dice, permite aprender y caracterizar a los objetos mediante la búsqueda de sus notas esenciales. La palabra definición proviene de la voz latina. Definiré qué significa delimitar, poner límites. O dar límites, muy bien, excelente, para eso sirven. ¿Alguien más gusta complementar lo que ya nos compartió su compañero en cuanto a la parte de operaciones conceptuadoras? Sí, maestra. A ver, permítame, estoy abriendo mi archivo. Adelante, adelante. Aparte de definición nominal y etimológica, también encontré, bueno, primero, la definición es que nos permite delimitar el campo de acción de los conceptos usados etimológicamente. Como usted dijo, se pone un límite, ¿no? Para precisar y determinar la forma, y la definición facilita la comunicación. Existen tipos de definición que, como dijo, es definición nominal según el uso que se haga de la palabra, y se subclasifica en etimológica, que es aquella que ofrece el significado verdadero, formal o común, que toma una característica del objeto, convencional, que surge del acuerdo de los organismos científicos, artísticos, internacionales. Y bueno, después encontré un ejemplo que le puse, por ejemplo, que definían que era delito, ¿no? Y ya venía que es una conducta que va en contra del ordenamiento jurídico y de la sociedad. Acto, omisión o sanción. De ahí viene, lo fueron desglosando como si hicieran una investigación conceptuadora. Vienen los tipos de delito, que ya sería como una clasificación y una división de delitos. Muy Y bien, fue lo que excelente. investigué. Ya la información, bueno, ya de su compañera ya complementó muchísimo. ¿Alguien quiere comentar algo más todavía de lo que acaba de comentar su compañera? Yo, maestra, igual me faltó, obviamente hay reglas de definición, reglas de división y la clasificación, que son aspectos, factores que delimitan lo que acaba de decir mi compañera. Ah, Maestra, efectivamente. Obedece a las cuestiones de reglas, eso está muy bien. Adelante. pero también, bueno, a mí me pareció que también están, que se clasifiquen dos, las nominales y las reales. Sí, claro, es parte de. ¿Qué Y más? como dice mi compañero, cada uno tiene reglas. Claro, cada uno tiene reglas y formas de elaboración, porque si no, bueno, pues tendríamos ahí un desfase o un poquito de problema con respecto a eso. Efectivamente, las operaciones conceptuadoras nos sirven para todo lo que ustedes acaban de comentar, para toda la parte, y aunque son actos que nosotros realizamos de manera innata, pues qué mejor que tengamos la parte consciente y los realicemos, pues obviamente sabiéndolos hacer, que sería lo ideal. Y esta fortuna o estas ventajas junto con sus reglas es lo que nos ofrece precisamente la elaboración de las operaciones conceptuadoras. Efectivamente. Bien comentó su compañera, no solamente tenemos definiciones nominales, tanto por sinonimia como por cuestión etimológica, también tenemos definiciones reales. En el caso de la definición real, ¿por qué se denomina así? La definición real se denomina así porque la explicación que se da o la definición que se da tiene que ser a través de lo que yo observo del objeto que pretendo definir, ¿sí? Y a raíz de esa observación es como yo logro hacer esta definición. Y es la mayoría de veces la que a nosotros nos pasa, ¿no? De a ver, defíneme qué es el derecho. Híjole, igual y no se acuerdan de la raíz etimológica, igual no se acuerdan de un sinónimo, pero sí se acuerdan de la cuestión de lo que observan, ¿no? De lo que tienen como en la cuestión real. Ahora, esta descripción o este tipo de definición real también se subdivide. Tenemos una definición real descriptiva y tenemos una definición real esencial. Y aquí pongan mucha atención porque cada una de estas también se va a subdividir. Entonces aquí hay que ponerle atención
¿Por qué? Pues porque obviamente ahí sí vamos a trabajar toda la parte de los ejemplos y de una manera muy probable nos podamos generar algún tipo de confusión. Si no queda claro, pasa algo, sin ningún problema y con toda la confianza lo vamos a ir frenando. Este se los voy a aperturar del lado izquierdo para que nos pueda, digamos que nos pueda aparecer mejor y no parezca tan chiquito. Entonces déjenme checar acá, miren. Ahí está. En su lado izquierdo de la pantalla vemos la primera, que es la definición real de carácter descriptiva. Este tipo de definición también lo podemos encontrar o también lo pueden localizar en doctrina como definición real accidental, ¿sí? Esta definición se hace de alguna manera enunciando o enumerando las características que tiene, las características peculiares, las características individuales que tiene una cosa, o sea, la cosa que yo pretendo definir. Vamos a poner un ejemplo. La definición es bien importante porque depende mucho del criterio, que fue lo que hicimos nosotros ese día en el ejercicio de la casa. Este depende mucho del criterio y depende mucho del tipo de observación que tenga cada uno de nosotros o de las personas que pretendan de alguna manera definir. ¿Por qué? Porque nunca vamos a tener una descripción 100% o absolutamente completa, porque cada uno de nosotros va a apreciar diferentes elementos o diferentes cosas. Sin embargo, digo, la regla general, pues es que sí, la mayoría vamos a encontrar características más importantes o por lo menos las que sean más distintivas para nosotros de este objeto que pretendemos definir. Algo bien interesante y que debemos de tomar en cuenta es que debemos de ubicar a esto que yo pretendo definir, lo tengo que ubicar en relación con otro tipo de objetos que le sean parecidos o que de alguna manera le sean cercanos y que de alguna manera esto nos pueda hacer que se vaya delimitando, o sea, que la definición se vaya cerrando y que ya no andemos tan, vamos a decirlo que tan volando en la propia definición. En este caso vamos a poner un ejemplo. El ejemplo es el siguiente. Suponiendo que empezáramos a hablar o que quisiéramos hablar de un diccionario. Si yo cualquiera de ustedes les pregunto qué es un diccionario, cada uno va a recordar las características primordiales y evidentes que tiene para podérmelo definir. Y acá lo importante es que nuestra definición sea lo suficientemente certera o completa para no confundirnos, ¿sí? Porque a veces las personas que no sabemos a qué se refiere y no lo son lo suficientemente claros en la definición, esto nos puede confundir, ¿sí? Ahora, en este caso, vamos a poner el ejemplo. No seas malita, Odette, ¿le puedes dar lectura a lo que es la parte de nuestro diccionario? Eso que está subrayado, por favor. Diccionario. Libro en que porque orden común. Ay, ¿algo pasó? Creo que se muteó. Bueno, no importa. En el caso ustedes lo tienen en pantalla. En el caso del diccionario, ¿qué es lo que nos dice? Pues nos dice que es un libro, todos podemos pensar, o sea, es lo primero que se nos viene a la cabeza, bueno, es un libro, ¿no? ¿Cuál es una de las características? Pues que la mayoría de veces viene de carácter alfabético y nos explica pues varias cosas, ¿no? En este caso nos puede hablar de un idioma, nos puede hablar de una ciencia, nos puede hablar de algo en específico. Sin en cambio, si yo les doy esa definición, muy probablemente ustedes digan, a ver, pues es que no sé, pueden ser varias cosas. Para empezar, porque no todos los diccionarios son impresos, partiendo desde ahí, ya tenemos ahorita diccionarios electrónicos, ya la mayoría de ustedes, si llega a utilizar un diccionario, ya no lo hace en papel, ya lo hace a través de un buscador, ¿no? Apenas ya cuando llegamos a esa distinción, también decimos, a ver, ¿qué otra cosa distintivo? A ver, no puedo decir entonces que es un libro porque hay muchos libros, ¿no? Entonces tengo que buscar algo que lo distinga de otros que puedan pertenecer a su misma clase, porque si decimos decimos libro que se especializa, que nos puede hablar de idiomas, de ciencias, etcétera, pues también podemos pensar de otros de su categoría.
Podemos pensar tal vez en una enciclopedia y decimos, híjole, a ver, entonces, ¿qué puedo poner para definir un diccionario que lo haga distinto y no se confunda con una enciclopedia? Ah, bueno, pues que el diccionario para empezar tiene un orden alfabético. Y aparte de eso, pues que un diccionario solamente nos habla de significación, ¿no? Nos habla de cuestiones muy generales. La realidad es que no nos busca englobar todo el conocimiento de una área en especial. Esa es una de las características. Este tipo de definición que acabamos de platicar nosotros, que es una definición real de carácter descriptivo, tenemos ciertas escuelas o tenemos ciertos autores que nos dicen que aparte de tener una subdivisión de definición real en carácter descriptivo, estas descriptivas también se subdividen. Tenemos definiciones descriptivas de carácter causal y tenemos definiciones descriptivas de carácter genético. ¿Cómo yo puedo realizar una definición real de carácter causal? Como su propio nombre nos lo indica o nos los puede marcar, la definición causal va a ser aquel tipo de definición que precisamente tenga que ver o nos muestre las causas que generaron, ¿sí? Por eso dice causal, las causas que generaron esto que yo estoy definiendo. ¿Cómo lo hago? Pues respondiendo preguntas. A ver, yo voy a definir, me están poniendo a definir una plancha. A ver, defíneme una plancha. Y yo voy a hacer una definición causal. En este caso, ¿qué tengo que hacer? Pues tengo que pensar en aquellos factores que provocaron que precisamente la plancha se creara. ¿Cómo lo hago? Respondiendo a preguntas como, a ver, ¿de qué está hecha la plancha? ¿Quién lo creó? ¿Para qué sirve? ¿De acuerdo a qué está hecho? Ah, bueno, pues todo esto me va a ayudar a responder o elaborar una definición causal de cualquier cosa o de cualquier objeto, de cualquier fenómeno. En este caso, uno de los ejemplos claros que tenemos, pues le estoy poniendo la cuestión de la plancha. Si yo les digo, a ver, denme una definición causal de plancha, pues la plancha es un instrumento que nos sirve ¿para qué? Para desarrugar la ropa. Si yo a cualquiera de ustedes no les digo plancha y les digo, a ver, ¿saben cuál es el instrumento que sirve para desarrugar la ropa? Con esa definición va a quedar completamente conciso que pues me refiero a una plancha, ¿no? No tenemos otro indumento que tenga como características tan parecidas a este. Esta definición es causal, ¿en qué sentido? Pues es causal porque nos ayuda mucho saber cuál es la finalidad que tiene nuestro producto, que tiene nuestro concepto, que tiene nuestro objeto que pretendemos definir. Y en el caso de la otra definición real descriptiva genética, porque es la otra subdivisión, también la podemos encontrar dependiendo ciertos tipos de autores como definición dinámica, y es lo mismo. ¿A qué se refiere este tipo de definición? Acá la definición radica en la mecánica de cómo se produce lo que yo voy a definir, o sea, cómo nació, cómo surgió. Sí podemos decir que sí tiene como la cuestión de las causas, ¿no? De las causas que nos generaron, pero más bien la definición genética, su importancia radica en que define de acuerdo a cómo se creó el objeto o el producto, o sea, cuál fue el proceso, cómo se fabricó, cómo se hizo lo que yo quiero, lo que estoy pretendiendo de alguna manera definir. Vamos a poner el ejemplo de una definición real descriptiva, de una definición real descriptiva de carácter genético. En este caso, bueno, pues ¿cómo se puede producir el vino? Vamos a ponerlo así. Si queremos dar una definición de esta característica, ¿qué es lo que tenemos? Pues tendríamos que explicar o tendríamos que narrar cuál es la forma que se produce propiamente el vino, cómo se fermenta, que se mete en barricas, que posteriormente se destila y que de ahí sale este producto. ¿Sí? Si yo les digo que está realizado de uva, ¿no? Y les digo es una bebida que se fermenta de la uva, que se mete en barricas, que se conserva un tiempo y posteriormente se destila, pues muy probablemente con esa definición en automático ya sobreentendamos que se trata del vino. ¿Sí? Esa es una de las dualidades importantes que tenemos. Así se elabora la definición de carácter genético. Bueno,
Ahora decimos que no son las únicas, porque ya vimos que también tenemos no solamente descriptivas, que eran las que estábamos ahorita visualizando, estamos acá. Tenemos también reales esenciales y ahorita vamos a continuar platicando de ellas. Les voy aquí a ampliar porque acá sí se ve. A ver, déjenme. Ahí está. En el caso de ahí, de las definiciones reales, también tenemos esenciales, también tenemos una subdivisión. Estas se van a subdividir en la cuestión de una definición real esencial por una cuestión física y una definición real esencial metafísica, ¿sí? A ver, déjenme visualizar. Aquí tenemos hasta el final. Jimena, buenas tardes. ¿Me escuchas? Tardecitas, muy tardes. Vamos a ver. Buenas tardes, maestra. Hola, Jimena. No seas malita, Jimena. ¿Le puedes dar lectura a tus 6 cuadritos que te aparecen en pantalla? Por favor. Sí, maestra. Gracias. Dice, definición real esencial. Refleja las propiedades inherentes a un objeto que perduran a través de los cambios, es decir, la esencia de las cosas. La definición real esencial puede ser de dos tipos, física o metafísica. La primera expresa los principios de una cosa en el plano de la realidad física y está apoyada en la observación supuestamente. En otras palabras, se identificaría con la definición causal material. Por eso es que hablamos de una definición real física en vez de una causal material. Decir que el hombre es un compuesto de alma y cuerpo en realidad significa enunciar de qué está hecho. Significa concentrarse en la cosa en sí misma y por lo tanto constituye una definición real esencial física. La segunda expresa los principios metafísicos, más allá de lo que físicamente se ve, pues está apoyada en la abstracción, que conforman una cosa y utilizan los predicables esenciales para delimitar una idea, ya que no solo le interesa la cosa en sí misma, sino también nuestro modo de concebirla. La definición real esencial perfecta sería aquella que justamente recurre al género próximo y a la diferencia específica. Muy bien, efectivamente, en el caso de la primera, que es nuestra definición real esencial, ¿por qué se llama esencial? Pues se llama esencial porque atañe o nos refleja mucho de las propiedades que le pertenecen y que son completamente de ese objeto y que se van a quedar ahí, vaya, por mucho tiempo, o sea, van a perdurar, no se van a ir y se van a quedar siendo parte de la esencia de las cosas, por eso se llama esencial. Pero es esencial, nos acaba de leer su compañera, que puede ser de carácter físico o que puede ser de carácter metafísico. En el caso del físico, vamos a platicarlo de esa manera. El físico, pues obviamente tiene que ver con nuestra realidad, con nuestro plano físico, que claramente es lo que puede ser tangible o lo que puede ser observable dentro de nuestros sentidos. ¿Qué quiere decir? La definición causal es material, tiene que ver con una cuestión de real física. ¿Por qué? Porque tiene que ser algo palpable que yo pueda definir. Por eso nos dice, ¿no? Bueno, decir, ¿qué pasa si yo les digo, a ver, defíneme, vamos a poner el ejemplo para que lo veamos de manera aplicativa, tal cual. Sebastián, buenos días, ¿me escuchas? Tardes, perdón. Bueno, con mis días. A ver, tardes. Buenas tardes. Hola, Sebastián. Si yo te pregunto, a ver, defíneme al hombre, o sea, al género humano, o sea, hombre-mujer, defíneme al hombre en su constitución física. ¿Cómo me lo definirías? Pues normal, porque pues, tiene 2 piernas, 2 brazos, una cabeza. ¿A eso se refiere? ¿Qué más? Pues ahora sí, dependiendo del hombre y la mujer, tiene características diferentes. Bien. Su compañero nos acaba de comentar cosas específicas, ¿no? Pues claro, nos habló de la cuestión, dice, pues es que tiene cabeza, pues es que tiene, claro, porque al final de cuentas es algo que todos percibimos, que todos nosotros vemos, o sea, que no necesitamos un alto grado de especialidad para ver la constitución que tiene algún sujeto, el que sea, el que ustedes se imaginen. En este caso pasa exactamente lo mismo.
Por eso cuando nosotros hacemos, en este caso nos pone el ejemplo precisamente del hombre, ¿qué es lo que nos dice? El hombre está compuesto probablemente por, bueno, no probablemente, quién sabe, ¿verdad? Pues en el caso del alma no lo sé, pero está compuesto por un cuerpo, eso es completamente lógico y real. En este caso nos concentramos en una cosa, ¿sí? Tenemos una cuestión física, pero resulta que no todos los elementos o no todos los objetos tienen única y exclusivamente una relación o una explicación física. Hay algunos objetos, hay algunas cuestiones que tienen también los principios del carácter metafísico. Y podríamos decir, bueno, a ver cómo, cuál es la diferenciación entre uno y otro. Pues como su nombre lo dice, se enfoca la definición real esencial metafísica en principios metafísicos, que no son otra cosa que aquello que físicamente no podemos visualizar, pero que de alguna manera creemos o sabemos que sí puede tener su propia existencia, ¿sí? En este caso, la metafísica pues estudia y se encarga de todas las partes que no se aprecian, que no percibimos realmente con nuestros sentidos, ¿sí? Que son de alguna manera abstracta, pero que tampoco nos podemos aventurar a creer que de alguna manera pues esto no existe, ¿sí? Que podría ser una de las cuestiones. Bueno, aquí eso es lo que tenemos. Nos ayudan a complementar, claro, de hecho nos ayudan a delimitar gran parte de las ideas que podemos gestionar a través de cualquier tipo de definición. Aquí los esenciales es muy importante porque tenemos que delimitar exactamente de lo que estamos hablando. Es más, probablemente los metafísicos, muchos de nosotros, no los podamos tomar en cuenta porque para nosotros pues no existen, ¿no? ¿Por qué? Porque simple y sencillamente yo no puedo decir que existe si yo nunca lo he visto. Ponemos el ejemplo, si hablamos de la constitución del ser humano y decimos, bueno, no solamente está conformado, constituido por una cuestión de cuerpo. Vamos a pensar que el ser humano también está conformado con una cuestión de alma o por un espíritu. Va a haber algunos que digan, si a mí me dicen, pues es un ser que está conformado por cuerpo, por alma y por espíritu, probablemente diga, sí, el ser humano, pero probablemente digan, no, pues es que yo no creo que tengamos alma. Bueno, eso ya depende mucho del margen de creencias y de la profundidad que yo le quiera dar propiamente a mi definición. Pero ese es un ejemplo de una parte metafísica, ¿sí? Maestra, Diga. perdón, por ejemplo, bueno, para que logre entenderla, podría ser igual, no sé, la mente de las personas, Claro, la mente también puede funcionar porque como una son ficción. cualidades cognitivas, ¿no? Y pues no las podemos ver. Exactamente, no son tangibles. Yo puedo tocar, literalmente yo puedo tocar la mente, pues la realidad es que no. Eso es muy acertado. Miren, su compañera ya tiene su primera tarea, bien. Ahora, ¿qué pasaría si nosotros gestionamos, vamos a poner otro ejemplo, las emociones, ¿no? Vamos a poner una emoción, no sé, se me ocurre, la molestia, el enfado. Yo lo puedo tocar, yo no puedo tocar el enojo, no puedo tocar el enfado, no puedo tocar la alegría, no, porque son abstracciones, pero sin en cambio sabemos que existen porque lo sentimos. Pero la realidad es que es parte de nosotros, claro. Es más, cuando hablamos de un ser humano, podríamos hablar de todo eso, dice su compañera. Ah, claro, de nuestra cuestión mental, de nuestra cuestión emocional. Todo eso conforma parte del ser humano, claro. Y yo al dar una definición real, esencial del ser humano, ¿los puedo vincular? Por supuesto que sí, porque es tanto la parte física como la parte metafísica, ¿sí? En este caso, este tipo de definición real, esencial, de carácter perfecto, como se podría tomar en cuenta, es aquella que puede lograr esta diferenciación, o sea, que puede profundizar explicando o dejando muy claras cuáles son las diferenciaciones entre el plano físico y el plano metafísico, como ahorita lo hizo su compañera, ¿no? Bueno, para mí pues también puede ser. ¿Por qué? Pues porque no es tangible, no es palpable, sin en cambio ahí está y forma parte del elemento que yo quería definir. En este caso, ¿cuál fue el elemento? Pues el elemento del hombre, ¿sí? Bueno, ahora, ¿cuál va a ser su tarea? Su tarea precisamente va a ser realizar ejemplos de cada una de las definiciones que acabamos de elaborar.
Sí, ahorita les voy a comentar cuáles son para que si gustan los pueden anotar y si no también en la plataforma vienen, pero para que los revisen y no haya de que no, es que esa no la vimos, esa no la dio, o cuando mencionó Maestra, eso y demás. Dígame. en la plataforma, yo no, bueno, en sí no sé ocuparla porque ninguna materia en Campus Veracruz la ha ocupado para nada. En la materia de usted me aparece, sí me aparece, pero o sea, le doy hacia abajo y me aparece como 5 veces lo mismo y lo mismo y lo mismo. ¿Saben qué? Esa sí fue falla de la plataforma. ¿Se acuerdan que tuvimos una bendita renovación? Bueno, pues en esa bendita renovación como que duplicaron las plantillas. O sea, eso fue lo que hicieron. Entonces, cuando nosotros colocamos el contenido, como que nos lo duplica como si fueran 2 sesiones por semana, ¿me explico? Entonces nos baja toda la información. No se preocupen, yo en esta semana les voy a hacer la limpieza para que lo tengan así. ¿Cómo se pueden ustedes realmente guiar? Porque sí, verdaderamente aparecen duplicadas las plantillas. Para empezar, porque bueno, vienen fechadas las actividades, esa sería como una de las primeras señaléticas. Y segundo, porque ya se puede visualizar obviamente la parte de un contenido de mindfulness y porque viene en español, porque lo demás viene como que en un idioma extraño que me pregunten porque no sé cuál es. Y posteriormente de eso, por eso yo les voy a adaptar otra vez la parte de sus actividades. Vienen sus recursos, que son este material que les sirve a ustedes como para profundizar de lo que se ve en la semana, o sea, lo que vemos por sesión. Y ya de ahí ustedes hacen sus trabajos en la parte de valoración, ¿sí? En valoración ahí viene. Se dan cuenta, y eso creo que lo omití, no se los comenté a todos porque me quedé con que ya manejaban esta parte. Se pueden dar cuenta que hay estudios de casos, hay problemas de análisis, hay proyectos y demás. Todos esos no les hagan caso porque pues no van en cuanto a las actividades que realizamos. Háganles caso a aquellos que tienen título. Ejemplo, si dice investigación de operaciones conceptuadoras, ¿qué quiere decir? Pues que ese sí corresponde. Aparte, yo les hago, aparte de las fechas y aparte de ponerles nombre, también se distingue porque generalmente yo se los pongo en letras mayúsculas y todos los demás rubros de evaluación aparecen en minúsculas. Eso también les puede ayudar a guiarse. De todos modos, yo les voy a depurar la plataforma porque sí me di cuenta que duplicaron la plantilla. Entonces, parte de la plantilla de Eva. Entonces, ya nada más es eliminarlo para que les quede sola y exclusivamente el contenido de cada semana. Entonces, no se preocupen, esta semana me voy a dedicar a eso para que se los pueda limpiar. Ok, maestra. Sí. Ahora, ¿qué tenemos en nuestra parte de la tarea que les estaba comentando hace un momento? Tienen que generar ejemplos de todos y de cada uno de las partes de definición que estamos realizando. En el caso, por ejemplo, de sus compañeros, bueno, yo sí elaboré mis ejemplos, o sea, yo ya los tengo. Ah, perfecto, pues ya avanzó en este caso los 2 primeros. Para empezar, vamos a poner definición, van a ser 2 ejemplos de cada uno, ¿sí? El primero que vamos a hacer va a ser 2 ejemplos de definiens, donde me señalen el definiens y donde me señalen el definiendum, que fue lo que vimos la semana pasada. Posteriormente van a realizar 2 ejemplos de definición nominal por sinonimia y 2 de definición nominal etimológica. Posteriormente, 2 de definición real descriptiva, después 2 de definición real descriptiva causal y 2 de definición real descriptiva genética. ¿Sí? Esos son los los que serían 12 ejemplos que van a realizar de su parte de operaciones conceptuadoras con el rubro de definición. ¿Sí? Y ya nada más yo les hago la modificación de la fecha. Ya sabemos, ya se los expliqué la semana pasada, no jugamos con las fechas. Su tarea quedaría entregada o sería su fecha límite para el día 30 de septiembre, que es la siguiente semana, a su hora de clase, a las 12. Sería de octubre, maestra. De octubre. De octubre, perdón. Es definición nominal por sinonimia, definición real. ¿Y cuál es la última que mencionó, perdón? Es definición nominal por sinonimia, definición nominal etimológica, definición real descriptiva, definición real descriptiva causal y definición real descriptiva genética.
Son 2 de cada uno. Lo dice muy rápido. En total, maestro, son 12. 12, exactamente. Sí, de hecho los tienen que distinguir por lo que acabamos de ver, ¿no? Entonces son 2 de cada uno, no hay como pierde. Ya nada, les hago la modificación y ya para que lo tengan ahí en su plataforma y ya no tengamos ningún problema, ¿sí? Bueno, ahí. Déjenme regresar a la presentación porque... Maestro, sobre lo que acabamos de ver, también entrarían las tradiciones, por llamarlo así. ¿Cómo que las tradiciones? ¿Cómo que? Por ejemplo, o sea, no los podemos tocar ni todo, pero sabemos que están ahí, obviamente, cierto determinado tiempo. Y se representan a través de símbolos y todo lo demás. Ahí te va. En el caso de las tradiciones, sobre todo lo que tiene que ver con las costumbres, tienen que estar formadas por 2 elementos importantes, un elemento interno y un elemento externo. El elemento externo sí lo apreciamos, sí lo palpamos. ¿Por qué? Pues vamos a poner el ejemplo ahorita que ya se acerca, ¿no? Un Día de Muertos. Lo palpamos, claro, lo vemos, por supuesto, a través de las ofrendas, de las flores, de las hojaldras, etcétera. O sea, sí lo vemos, la materialización externa. Ah, pero el elemento interno, ahí sí tienes razón. En el elemento interno, que es la convicción de creer en, eso sí forma parte de una cuestión metafísica. La creencia, ¿no? Yo creo en el Día de Muertos porque yo creo en mi situación de que sé que mis muertos me van a venir a visitar y vienen y se comen lo que ponemos y me vienen a ver y me saludan y todo lo demás. Eso es una cuestión metafísica, porque va a haber personas que digan, ok, va a haber personas que digan, no. ¿Entra? Por supuesto que sí, Jesús. De hecho, si tú pudieras decir, a ver, voy a poner una definición de estas características, una definición de este tipo real, esencial, metafísica, y el ejemplo va a ser la tradición. Tradición, elemento interno, la convicción de creer en algo, ¿no? De creer, en este caso, en celebración de Día de Muertos, creer que los muertos nos vienen a visitar. ¿Se puede? Claro que sí. Ahí ya se encuadró propiamente el ejemplo. Muy bien. Maestra, Dígame. perdón que le moleste otra vez. No se preocupe. En descriptiva genética, usted puso el ejemplo del vino. Sí. Por ejemplo, si yo pongo si pongo el de, no sé, PCR y pongo la definición de la técnica y el proceso que es de la técnica, o no precisamente tiene que ser, o sea, todo lo que lleva un proceso. Es que tiene que ser un proceso de elaboración, o sea, no cómo se elabora como una cuestión de funcionalidad, sino como que da este origen para que este objeto vea la luz, ¿no? Para que se le dé vida al objeto o a lo que vayamos a definir. Esa es como la situación. Vamos a poner el ejemplo, digo, y pasa con cualquier cosa. Si yo pongo un coche, ¿cómo se hace la creación del coche? ¿Cuál es la elaboración del coche? Yo voy a definir un automóvil en base a su proceso de creación. Todas las etapas, todos los procesos que se llevan a cabo para que el automóvil pueda ver la luz y pueda hacer lo que tenemos nosotros, ¿no? Lo que ya nos aparece. ¿Se hacen bastantes cosas? Por supuesto que sí. Les pongo un ejemplo, definan a un abogado, pero a través de su formación. Bueno, pues porque cuántas materias pasan, cuánto tiempo, cómo se fueron formando paso a paso. Eso tiene que ver con esta cuestión genética. Ok. Bueno, Sí, gracias. perfecto. No hay ningún problema. Bueno. Ahora vamos a seguir con otras figuras, ¿no? Que también forman parte de las operaciones conceptuadoras, porque no solamente tenemos a la división, perdón, no solamente tenemos a la definición, también tenemos a otras figuras como la clasificación y la división. En el caso de la clasificación y la división, estas ambas tienen la característica de hacer la cuestión de un ordenamiento jurídico, jerárquico. ¿Qué quiere decir? Que es como una pirámide, o sea, si hay como un de arriba abajo, de abajo arriba, vaya, es un ordenamiento que tiene una jerarquía de conceptos. Cuando yo clasifico, hay maneras para clasificar, cuando yo divido, hago exactamente lo mismo. Lo importante es que estas dos operaciones conceptuadoras tienen un orden de carácter jerárquico de conceptos. Para poder clasificar o para poder dividir, debo de seguir un determinado criterio. ¿Qué es el criterio? El criterio tiene que ver con estas características o con esta apreciación personal, o sea, con el punto de vista.
¿Esto qué quiere decir? Pues que gracias a estas operaciones podemos nosotros tener la capacidad de distribuir un género en todas sus especies. O sea, podemos lograr esta parte de clasificar. Ahí se distinguen tres elementos muy importantes. Primero, pues tenemos un todo, ¿no? ¿Por qué vamos a tener un todo? Porque de ahí partimos, ¿no? Es el concepto. Cuando hablamos del todo no nos referimos a la cosa, no nos referimos al objeto, nos referimos al concepto. De ahí tenemos sus partes, ¿no? Que dividimos el propio concepto. Pero también tenemos un tercer elemento que es el fundamento. El fundamento va a ser el criterio de cada uno de nosotros para poder dividir o para poder clasificar. Si nosotros lo vemos desde una perspectiva de los componentes que forman precisamente las figuras o los objetos, pues ya podemos generar o podemos formular de alguna manera nuestro propio criterio, ¿sí? Ahorita vamos a hacer el ejercicio, de hecho ese no se los voy a dejar de tarea, les voy a dar la oportunidad de que lo hagan en sesión y así para que no se carguen tanto. Digo, no crean que van a ser la hora que nos queda, no, van a ser unos 10 minutitos, 8 minutos, pero para que pongamos en práctica. Tanto la clasificación como la división es una forma o es el mecanismo que utilizamos para poder distribuir el todo en sus diferentes partes, ¿sí? Si lo ponemos en otras palabras o en otro orden de ideas, a través de estas figuras, o sea, a través de estas operaciones conceptuadoras, podemos reconocer cuáles son los conceptos que tenemos subordinados a un género, o sea, cuáles van arriba y cuáles van abajo, dependiendo del criterio. Si nosotros ponemos, se me ocurre, ¿no? La parte de una división, vamos a dividir o vamos a clasificar el derecho. Híjole. Bueno, para clasificar el derecho podemos utilizar el criterio de la materia. Vamos a dividir el derecho de acuerdo a la materia. Ah, va a haber derecho penal, derecho civil, derecho mercantil, fiscal, ambiental, financiero, corporativo y los que se les ocurra. Ah, bueno, entonces, ¿eso qué es? Ah, pues fue un mecanismo, fue el fundamento o el criterio que yo utilicé para dividir un todo, o sea, lo que es el derecho, en sus diferentes partes, ¿no? Que en este caso son sus ramas, porque fue una clasificación de acuerdo a su materia. Bueno, en este caso tenemos tipos de división. En el caso de los tipos de división vamos a tener una división propia y vamos a tener una división impropia. ¿Cuándo vamos a estar ante un ejemplo de una división propia? Esto se va a dar cuando clasificamos de alguna manera o nuestra clasificación se basa en buscar las propiedades fundamentales de mi objeto de estudio, ¿sí? Y lo vamos a poner en práctica. Les comenté que empezaran a pensar en sus temas de estudio para que los que lo tuvieran me lo fueran transmitiendo de qué es de lo que van a ser su tema de metodología. En este caso, vamos a poner el ejemplo que tenemos uno, porque aquí estamos hablando de cosas bien sencillas como son cosas, ¿no? De a ver, defíneme una casa, defíneme un ser humano, sí. Pero ¿qué pasa cuando ya definimos objetos de estudio? Por ejemplo, alguien dice, mi tema de estudio va a ser la delincuencia en México. Ese es un fenómeno de estudio. Y cuando yo pretendo definir delincuencia, entre esa parte digo, a ver, vamos a clasificar la delincuencia, vamos a dividirla. ¿Y cómo voy a hacer esta? Vamos a hacer una división propia de la delincuencia. Esto quiere decir que yo la voy a clasificar utilizando las propiedades fundamentales. En este caso, yo puedo decir cuáles son las propiedades fundamentales de la delincuencia. Las causas, las consecuencias, ¿no? ¿Podría ser los papeles importantes? Sí. Y eso es una forma de clasificarlo, porque yo lo voy a ir estudiando paso a paso. En este caso, tenemos ejemplos más sencillos, ¿no? Si vamos a clasificar un organismo, vamos a pensar otra vez en el ser humano. ¿Cómo hago una división propia? Nos dice que la división propia es porque clasifico sus propiedades fundamentales. Si yo quiero clasificar, vamos a poner el organismo humano a partir de sus estructuras. ¿Cómo lo puedo hacer? Pues muy sencillo, probablemente lo pueda hacer a través de los huesos, a través de los órganos, a través de los nervios, a través de los tejidos, no sé, puedo agarrar cada uno de los sistemas y es una forma de clasificar las propiedades fundamentales de los sistemas que tiene el ser humano. ¿Se puede? Pues adelante. Pero también tenemos una división impropia. ¿Cuándo estamos ante una división impropia? Esto quiere decir
que como tal no hay una generalización, no es que sean las propiedades fundamentales, sino que acá ya influye un criterio, ya influye una cuestión de carácter secundario. ¿Por qué secundario? Porque ya tiene que ver con la parte de que tiene una situación relativa a los intereses del mundo clasificador. En este caso, si yo soy el que estoy clasificando, pues yo soy el que le da esta relevancia. Y por tanto, no sé si sean las propiedades fundamentales o no, pero para mí es más importante. Así se hace la división impropia. Ejemplo, el que les ponía ahorita, vamos a hablar que a alguien se le ocurra tener un tema de investigación del feminicidio. Ok, pero resulta que yo digo, a ver, tú vas a hablar del feminicidio, divídeme por favor de manera impropia. ¿Qué sería? Ah, bueno, pues mi clasificación va a ir con los elementos, yo no sé si son los más importantes, pero sí los más importantes para mí. No sé si son fundamentales, pero para mí sí lo son. Y como es mi mundo clasificador, como yo soy el que estoy clasificando, así lo voy a hacer. Por eso se llama impropia. Por ejemplo, digo, si a mí me preguntan, pues probablemente lo más importante sean las causas, probablemente sean las consecuencias, pero puede haber otra persona que diga, no, para mí la situación más importante no son las causas, más bien para mí tiene que ver con una parte de la víctima, ¿no? O sea, a mí me importa la víctima, no me importa el por qué la persona cometió el feminicidio, me importa la víctima. ¿Se puede, se vale? ¿Se puede, se vale? Claro que sí, no hay ningún problema. ¿Sale? Ahí tenemos un tipo de división propia y tenemos un tipo de división de carácter impropio. Pregunto, ¿en esta tienen alguna duda o alguna pregunta? No, maestra. ¿No? Perfecto. Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Van a generar un solo ejemplo de una división propia de lo que ustedes quieran y de una división impropia. Si lo quieren hacer como tal de, vamos a decirlo de alguna manera, de una cuestión coloquial, o sea, de una cuestión común, como lo hablamos hace un momento, adelante. Si ya lo quieren vincular con el derecho, como en el caso de lo que hablamos de la delincuencia, del feminicidio y demás, ¿lo pueden hacer? Por supuesto que sí. Nada más redáctenlo aquí como de manera simple. Lo que sí les voy a pedir, y es algo que les he estado pidiendo a los de metodología escolarizado, que ya lo platiqué con ustedes la semana pasada, es que tengan su cámara intermitente. Ya les había dicho que a veces sí, a veces no. Ahorita como van a estar trabajando, pero pues yo no sé, van a aperturar su cámara solamente unos minutos en lo que yo observo cómo trabajan y ya posteriormente vamos a gestionar participación. Si alguien gusta participar de manera voluntaria con su participación, adelante. Ya acabé, ¿se puede? Claro que sí. Si no, tampoco pasa absolutamente nada más como para que vayan puliéndolos. En este caso, sí les pediría entonces la apertura de sus cámaras y aparte de esa situación no se me desconecten, o sea, no es que vamos a tener 10 minutos para trabajar y me desconecto, no, ahí se quedan, o sea, ustedes trabajan de manera regular. Esta práctica o este ejemplo que van a poner no lo van a cargar a plataforma ni nada, solamente se queda para ustedes. Sí, eso es como importante que lo comentemos. Entonces ahorita les digo, son las 1:08, 1:09, ¿sí? Vamos a hacer lo siguiente, vamos a dar 3 minutos para cada uno. Entonces esto nos da un total de 6 minutos. 1:16 nosotros terminamos la práctica y ya pueden participar. Ya nada más al final, por favor, les voy a pedir, vamos a quedó los 5. si ella tiene su tema de Y martes ya me pidió pase o te hablo y ya tienes así. Tiene su micrófono. En 4 días te lo daría yo. Porque ahí está. Bueno. Y al final que les haga su pase de lista y que los que ya tengan su tema me lo vayan transmitiendo, les voy a pedir por favor que a los que participaron hace un momento, bueno, los que participaron al inicio de clase con la cuestión de la tarea, me lo recuerden para empezar a tomar el consenso, para empezar a tomar el concentrado de sus participaciones, si no luego nos da la sesión número 7 y ya andamos corriendo, ¿sí? Entonces adelante, por favor, los dejo trabajar y nada más recordemos, tenemos 6 minutos. Maestra, dígame. Estaba yo en el sanitario, la verdad, no alcancé a escuchar, maestra, una disculpa. Tienen que generar 2 ejemplos de división propia, no, perdón, un ejemplo de división propia y un ejemplo de división impropia. Ok, maestra, muchas gracias. Sí, no hay de qué.
Listo, ¿ya terminaron? Porque tal los veo ahí como muy metidos escribiendo todavía. Pero creo que ya voy recorriendo y creo que ya. Bueno. Pregunto de manera voluntaria, ¿alguien gusta compartirme cómo quedó su ejemplo de división? El que gusten compartir, ya sea propia o ya sea impropia. Adelante, por favor, Antonio. Ok, yo tomé como, bueno, hice el intento de hacer en ambos y tomé como tema, es algo que vimos en la mañana, la Constitución. Hablar de la Constitución mexicana, la Constitución política mexicana de los Estados Unidos, perdón, de manera propia, pues es mencionar que contiene 136 artículos constitucionales, está dividida de una forma dogmática, del artículo primero al artículo 29, contiene las garantías individuales, en la parte orgánica, obviamente menciona la organización del Estado. Tal vez sería mencionar la forma propia. La forma impropia, pues sería en un sentido más común de mencionar que en esta están todos los derechos y obligaciones de los mexicanos. También obviamente se puede mencionar que es fruto de la lucha a partir de la independencia de México, por mencionarlo. Muy bien, excelente, efectivamente, ¿no? El ejemplo es muy evidente y muy claro. La cuestión propia es, por supuesto, que hay factores o por supuesto que hay elementos mucho más visibles o mucho más imprescindibles de la Constitución. Y en la impropia dice, bueno, pues ya ahí depende, ¿no? Si yo le quiero prestar más atención a los derechos o le quiero prestar más atención a dividir mi Constitución en las obligaciones que tenemos, bueno, eso ya depende, no más de un criterio personal. Muy bien, Amelia y Jesús, por favor. La división propia, yo puse asociación civil. En ese ejemplo sería que tiene un presidente, tiene un secretario, tiene un tesorero y tiene un vocal. Y en impropio podría ser que el presidente se agrega, pero con un acuerdo común. Muy bien. En este caso tenemos que, pues una clasificación lógica, ¿verdad? Yo me puedo dirigir o saber de cualquier tipo de institución si yo no sé quiénes son, ¿no? O sea, quiénes son los que están encargados de por lo menos lo principal de las funciones. Y en la cuestión impropia, pues ya puedo yo generar un criterio con respecto a lo que a mí me interesa o con respecto a cómo yo quiero dividir el tema y no pasa absolutamente nada. Muy bien, Amelia. Bueno, sería Jesús y luego Claudia, por favor, y ya con ustedes terminamos. Yo puse de administración turística. En propia, pues englobaría el mundo, ¿no? Los diferentes tipos de ciudades y religión, lugares, y ya impropia enfocado, no sé, en la República. Igual, sus características, la naturaleza que hay en diferentes estados, riquezas, tradiciones, costumbres, comida, etcétera. Bien, en este caso tenemos una cuestión de generalidad, ¿no? Vamos desde una cuestión general, como lo puede ser la propia, a características más personales que nos puede señalar la propia, bueno, más bien la división impropia. ¿Por qué? Pues porque unas van enfocadas a la generalidad, a lo que es para todos, a lo apreciable para todos. Y ya la impropia, pues va solamente con lo que para nosotros recalque o resulte como mundo clasificador, pues distinto, ¿no? Bien. ¿Quién me falta? ¿Ya nos faltaba alguien más? Me dijo que iba yo después. Adelante, por favor. Bueno, yo lo hice con respecto a trastornos psicológicos, ¿no? En trastornos psicológicos pues tenemos una clasificación, ya sea, no sé, depresivos, bipolares, los vas clasificando, ¿no? Sería una cuestión propia. En cuestiones impropias ya serían las características de cada persona que presente, porque pues no a todos se les presenta igual. Así lo entendí. Ah, ok, muy interesante. Sí, efectivamente, pues la propia es como que esta descripción o esta clasificación general que nos ayuda a ubicar al tipo de personas que tienen estas características, pero en una generalidad.
Ya cuando hablamos de una cuestión impropia, es más, hasta me puedo enfocar única y exclusivamente en uno solo, ¿no? Ajá, y las particularidades que presenta. Claro, exactamente, y lo puedo tomar, sí, porque entonces a mí ya única y exclusivamente no me importan todos, ¿no? Todos este tipo de trastornos, a mí solamente me importa uno. Entonces en este me voy a enfocar yo y voy a buscar qué características posee, ¿no? Cuáles son las señaléticas o cuáles son la cuestión más evidente que yo puedo apreciar de ellos, pero eso ya es de acuerdo a mi criterio de estudio. Sí. Muy bien, gracias, Claudia. En este caso, ¿qué es lo que va a pasar entre los propios y los impropios? Es algo que ustedes van a abordar cuando vean su tema de investigación y se van a dar cuenta, a ver cómo lo divido, de acuerdo a lo que yo creo, o sea, de acuerdo a mi criterio, a mi interés, a mi punto de vista, o hacemos la cuestión general, la que me manejan ya de FAU, ¿no? A veces hasta la propia ley me da estas clasificaciones o divisiones. Esto ya dependerá de ustedes. Melanie, dime. Bueno, yo puse un ejemplo que es impropio. Dice documento de procedencia y nombramiento de bienes de un propietario a otro, llevando a cabo el procedimiento necesario que abarque la ley. Eso es ya sea definición impropia, porque si pongo la propia ya sería en qué artículo viene y todo eso sobre la cambio de propiedad y todo eso. Ok, aquí empezamos al revés, ¿no? La mayoría nos íbamos propia e impropia. En este caso su compañera lo hizo al revés. En el caso impropio, pues los efectos o para lo que a mí me importe, ¿no? En este caso pueden ser los requisitos, pueden ser los efectos, no lo sé. En alguno de ellos me puedo enfocar. Ah, la propia ahí sí, ya nos tendrá que decir qué es lo más importante para poder hablar de esta figura. Pues como es una figura legal, pues saber cuál es el fundamento legal, porque si no lo tenemos, pues prácticamente no nos va a servir. Entonces ahí ya puedo decir, bueno, cuáles son los requisitos primordiales o los que yo debo de reunir, qué características tiene, para qué me sirve, cuáles son sus usos. Bueno, pero eso ya forma parte de un catálogo general, de un catálogo especial que de alguna manera nos puede brindar la mayor información o la información más variada acerca de un objeto de estudio, en este caso el que realizó su compañera. Muy bien. Bueno, ya, ahora sí, el último ya. Dime, Jonathan. Disculpe, licenciada, yo me acabo de incorporar hace 2 semanas, pero apenas hoy me pasaron el link de esta clase porque voy salteado, porque es revalidación. Bueno, únicamente quería comentarle, yo lo hice igual que la compañera anterior, pero sí me queda un poco la duda. No sé si pudiera enviarme las diapositivas para checarlas bien y ahora sí quedar bien claro en el tema. En el caso de cuál, en el caso de la semana pasada no tuvimos realmente así como una sesión muy larga, de hecho solamente vimos los 2 primeros tipos de definición, que fue en los que profundicé ahorita que ingresamos a esta. Y ya de ahí en fuera es esto, entonces sí, lo checamos. Generalmente yo cuando les llego a mandar material, se los mando ya generalmente al final y eso se los cargo a la plataforma, pero lo checamos en este caso, Jonathan. Entonces yo no te tengo agregado en mi lista, me imagino. No creo, licenciada, apenas ¿De hoy, derecho? bueno, sí, ¿De derecho. Puebla o de derecho Veracruz, Poza Rica? Poza Rica. Poza Rica, perfecto. Sí, no, muy seguramente no te tengo agregado. Nada más al finalizar, por favor, te voy a pedir, o si no, si me haces el favor de una vez de mandarme tu nombre completo, a través del chat para que te pueda agregar al listado y obviamente pues ya se te empiece a contabilizar asistencia y todo lo demás y no tengamos problema. Claro, enseguida. Perfecto, bueno. Entonces ya vimos, creo que de regla general, o por lo menos a la mayoría, en este caso los que participaron, pues ya vimos cómo se hace esta propia división de estos tipos, ¿no? Basándonos en una clasificación general o una clasificación particular de acuerdo a los intereses. Posteriormente vamos a hablar de otra figura, que también es una figura que es parte de una operación conceptuadora que muy probablemente ustedes vieron cuando investigaron o hicieron su tarea precisamente de operaciones conceptuadoras. Y esta figura es una figura que se denomina inordinación. La inordinación precisamente consiste en un orden, aunque parece que no. La inordinación sí es una operación que va a ordenarnos un concepto y que lo va a meter dentro de un grado, o sea, le va a dar como un lugar, por decirlo de alguna manera. Ese lugar que le va a dar se lo va a poner ya sea de menos a más o de más a menos, ¿sí? La mayoría de veces se maneja de menos a más.
Yo tengo un concepto y yo ya tengo una gradación, yo ya tengo vamos a ponerlo visual como si fuera una tabla, ¿no? Entonces yo ya tengo precisamente la parte de un concepto que quiero incluir y ¿qué le hago? Le voy a meter porque ya la gradación ya está, el orden ya se encuentra, ya solamente incluyo mi concepto en alguno de esos lugares, ¿no? Solamente le doy ese lugar, ese orden. La inordinación como tal se puede hacer a través de dos mecánicas o a través de dos técnicas, que sería la palabra correcta. En este caso puede ser a través de extensión o puede ser a través de genética, o sea, inordinación por extensión e inordinación de carácter genética. En el caso de la primera, que sería la inordinación por extensión, aquí quiere decir que ya encontramos un orden, o sea, el orden ya está dado. Y ya lo único que hacemos nosotros es incorporar nuestro concepto nuevo, el que estamos nosotros realizando, lo metemos precisamente a una clasificación. Eso es lo único que se hace, ¿sí? Esa es la mecánica que tenemos. Ahora, en este caso vamos a poner el ejemplo de una inordinación por extensión. Vamos a pensar que yo tengo un rompecabezas, ahí medio armado. Y digamos que de ese rompecabezas yo tengo una pieza, ¿no? Busco una pieza y digo, sabemos que esa pieza no va a encuadrar en cualquier lugar, ya tiene un orden. Lo único que hago es embonarle en el lugar único que le corresponde en todo el conjunto. Eso es una inordinación por extensión, porque el orden ya está y solamente ingreso o solamente incluyo esta nueva pieza, ¿no? O este nuevo concepto o este nuevo objeto, como lo quieran denominar. Igual tenemos otro ejemplo, vamos a pensar que hay un biólogo, bueno, más bien un botánico, y anda caminando, anda recorriendo todos los lugares de la República y en una de esas se va a un lugar con mucha flora, con mucha fauna, como lo puede ser la selva chiapaneca. Y resulta que ahí pues, se encuentra una nueva especie de planta. Y entonces, ¿qué es lo que hace? Él no va a crear un nuevo catálogo, él no va a crear un nuevo orden, sino lo que va a hacer es que ya hay un catálogo específico, ya hay una clasificación especial, específica de plantas, y lo único que hace es ver las características de la misma e ingresarla como una categoría de clasificación, pero que ya se encuentra ahí, o sea, ya de que ya está, solamente lo agregamos. Dime, Maritza. Dime, Maritza. Perdón, maestra, no había activado mi audífono. Okay, la inordinación se puede aplicar en la familia, por decir, cuando no hay el orden jerárquico de la familia, que puede decir que padre, madre e hijos no ocupan su lugar, ¿se puede aplicar ahí? Efectivamente, ya hay una gradación, ¿no? Ya hay un grado y lo único que hacemos, vamos a pensar que son 3 hermanos. Llega uno nuevo y no vamos a armar una nueva estructura de hermanos, ¿verdad? Ni lo vamos a excluir, ni lo vamos a separar. Lo único que hacemos es meterlo a esta gradación. ¿A qué catálogo? Pues al catálogo de hermanos, paramos de contar. Exactamente, ese es un ejemplo muy claro de la parte de lo que puede ser una inordinación por extensión, porque ya no creamos, única y exclusivamente agregamos al orden que ya nos está impuesto, ¿sí? Vamos a poner otro ejemplo en la cuestión de la materia jurídica. ¿Qué pasaría si ahorita se agrega un nuevo delito? Que lo ha pasado muchas veces, recientemente ha pasado mucho que no era un delito, por lo menos no estaba especializado, en la cuestión de esta difusión de imágenes o de contenido sexual obviamente sin un consentimiento. La típica relación, que era una relación de pareja, se graban sosteniendo algún acto sexual y luego pasa cualquier cosa y uno de los dos difunde las imágenes, difunde los videos en redes sociales, en internet y demás. Eso no era una conducta típica. Con la recurrencia y demás, pues precisamente se crea lo que conocemos actualmente como la ley Olimpia. Y en ese caso, ¿qué hicimos? No es que se haya creado un nuevo catálogo de delitos, no, lo único que se hizo es que esa conducta que recientemente se tipificó, se metió un catálogo de delitos y se metió al catálogo, no se creó una nueva categoría,
Solamente si incluyo, a ver, ¿es un delito que atenta contra la vida? No. ¿Es un delito que atenta contra la nación? Tampoco. ¿Es un delito que es de funcionarios públicos? No. ¿Es un delito que atenta contra el libre desarrollo psicosexual? Sí. Ah, pues ahí lo metemos. O sea, el grado ya está, ya como tal la lista o el catálogo ya se encuentra. Solamente le dimos un lugar, lo pusimos en un orden. ¿Sí? Bueno, así funciona y miren, qué bueno que ya van jugando. Eso es bien importante, que jueguen con sus ejemplos, que jueguen mucho con los supuestos, porque esto obviamente pues ayuda muchísimo a comprender. Ahora, ¿qué pasa? No solamente tenemos una inordinación por extensión, también vamos a tener una inordinación de carácter genético, ¿sí? ¿Cuál es esta inordinación genética? Esto quiere decir que aquí sí vamos a ordenar, pero de carácter evolutivo. O sea, voy a tener mi concepto y lo voy a ordenar evolutivamente y ahí le voy a ir dando su grado. Por poner un ejemplo muy básico, vamos a pensar que yo voy a hacer una inordinación de delanteros de una primera división de fútbol, ¿no? O sea, a mí se me ocurre, lo voy a hacer. Ah, pero ¿cómo puedo hacerlo a través de una inordinación genética? Ah, porque acá yo voy a poner la característica, ¿no? La característica de orden. Y bueno, pues mi característica de orden va a ser su cuestión de récord de goleo. ¿Qué quiere decir? Que los voy a acomodar del más goleador al menos goleador. ¿Se puede? Yo les voy a ir dando su lugar, por supuesto que sí, es una inordinación, pero una inordinación que ya no obedece a un orden establecido, sino que es un orden que sí se va a crear, ¿no? Yo mismo lo creo dependiendo en qué me esté basando para poder generar esta gradación, ¿no? O estos grados. Y ahí eso es una inordinación genética. Por poner un ejemplo, pasaría, no sé, con nosotros, ¿no? Con los estudiantes. A ver, yo voy a hacer una inordinación con sus, por ejemplo, ahorita que se acaba de integrar su compañero, a ver, vamos a hacer una inordinación genética. Decimos, bueno, pero ya está en la lista de estudiantes. Sí, pero ¿qué tal si no los quiero ordenar por apellidos, sino que los quiero ordenar por campus? Ah, primero van a ir los de Puebla, luego van a ir los de Veracruz y luego van a ir los de Poza Rica. Es una inordinación, claro, y entonces ya nada más a su compañero, ¿qué hago? Pues obviamente lo voy a incluir, pero creando un orden que yo estoy gestionando de acuerdo a determinadas características. ¿Se puede? Por supuesto que se puede. Y también es muy real y se puede realizar así. Poniendo el ejemplo jurídico, suponiendo que hablamos de la parte de delitos. ¿Qué pasa si yo digo, a ver, voy a clasificar, ahora yo voy a darle el orden, voy a hacer la inordinación de esta conducta que les acabo de comentar, pero no los voy a incluir, más bien voy a hacer una nueva inordinación en la cual voy a ordenar o voy a darle un lugar de los delitos que tienen menor penalidad hasta los que tienen mayor penalidad, ¿no? Desde unas lesiones o un robo simple hasta se me ocurre un secuestro, en el caso de Puebla son 70 años, son de las mayores penalidades. Entonces yo los voy a ir incluyendo por penas, ¿no? Y ahí los voy formando a todos. Y cuando me llega esto de este tipo de difusión de contenido de carácter sexual sin autorización, digo, a ver, bueno, lo voy a meter, ¿cuántos años son? Ah, no, pues son 3 años, a ver, ¿dónde están? 1, 2, aquí están los de 3 años, ahora sí le doy el orden. También lo agrego, pero aquí la diferenciación es que el orden lo impongo yo. Si el orden sí es nuevo, ¿sí? Bueno. ¿Hasta que tienen alguna duda o pregunta con respecto a la inordinación? No. Creo que no, maestra. Perfecto. Bueno, entonces déjenme paso al siguiente. Ok, ya tenemos acá nuestro siguiente tema. Nuestro siguiente tema se denomina las leyes del pensamiento. Acá les voy a pedir que igual estas leyes del pensamiento son muy parecidas, entonces nos pueden llegar a confundir un poquito, porque la verdad es que sí se parecen y se pueden ubicar muy similar. Entonces acá vamos a pasarle y vamos a irlos viendo. Ahí está, perdón, es que como que se pasó de momento muy rápido.
El primer principio que tenemos, nosotros vamos a abordar los principios de acuerdo a un doctrinario que se llama Mario Moro. Este autor nos habla precisamente de los 4 principios. ¿Sí? ¿A qué principios nos referimos? El primero de ellos es un principio que se denomina principio de identidad. ¿Sí? El principio de identidad no es otra cosa o se expresa de una manera como lo que les voy a comentar. Que todo sujeto puede ser predicado de sí mismo, ¿sí? O sea, piensen en lo que ustedes quieran como sujeto y al final va a ser este mismo sujeto predicado de él, ¿sí? Ahorita lo vamos a explicar y lo vamos a poder ejemplificar. Tenemos otros autores que claramente contribuyen o que complementan las ideas de, en este caso, del autor Moro, y nos dice que el principio de identidad radica en que el juicio que nos está afirmando la identidad de un objeto tiene que ser verdadero. O sea, cuando hay una afirmación, quiere decir que esa afirmación es verdad, ¿sí? En este caso, los autores consideran, cuando se habla de esta identidad, nos habla de una identidad semántica, o sea, que pertenece al mismo campo, al mismo medio. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a poner el ejemplo. Si yo digo, a ver, no sé, se me ocurre, yo soy doctora. Ese es un juicio que está afirmando, porque yo no estoy diciendo, ay, puede, creo, me imagino, siento. No, yo estoy haciendo un juicio y estoy afirmándolo. Y estoy diciendo, yo soy doctor. ¿Qué quiere decir? Si yo lo estoy afirmando, pues en automático tiene que ser verdad, porque entonces sería contradictorio que hubiese, que yo lo dijese y que no fuera cierto, ¿no? Porque entonces ahí radicaría con la cuestión de la falacia. A eso se refiere el principio de identidad, que lo que yo afirmo debe de ser idéntico y debe de corresponder a la verdad o debe de corresponder a la respuesta que se da. Así se maneja el principio. En el caso del siguiente que tenemos, ahorita lo vamos a platicar en la parte jurídica, tenemos la cuestión del principio de contradicción. El principio de contradicción, este es más sencillo. Nos dice que 2 juicios claramente que afirmen, ¿no? Vamos a pensar que tenemos 2 juicios. De estos, uno tiene que afirmar lo que el otro va a negar forzosamente. ¿Qué quiere decir esto? Que ambos juicios no pueden ser a la par verdades, no pueden ser verdaderos, porque si no, pues ahí radica la cuestión de la contradicción. ¿Cómo lo expresa en este caso García Maínez, que también nos habló mucho de la parte de la lógica jurídica? Nos dice que 2 juicios contradictorios no pueden ser verdaderos ambos, tiene que haber uno que sea falso. En este caso, la definición a la que nos estamos refiriendo nos habla de la verdad, o sea, por descalificación. Si en automático uno es falso, descalifico que el otro es verdadero, o sea, eso es en automático. En la lógica, en una lógica de carácter general, se habla de la ausencia de contradicción cuando existe algo que se llama concordancia de pensamiento. ¿Sí? O sea, que ambos coinciden y ahí se puede decir que hay una verdad lógica. Uno de los ejemplos más claros, ¿qué pasa si una persona ahorita es detenida y la persona dice, pero es que soy inocente? Y la víctima dice, no, es que él me hizo tal y tal cosa. En este caso no puede haber, hay 2 juicios, uno de inocencia y uno de culpabilidad. Los 2 no pueden ser verdad. Se tiene que descalificar a uno y al descalificarlo vamos a saber cuál es la verdad. O la persona es, en este caso, culpable o en su defecto es inocente. Las 2 cosas al tiempo no se puede. Y eso es una parte muy importante. Bueno, vamos a dejarlo hasta acá porque todavía yo creo que los temas piénsenlos con calma, se los pregunto y con calma los vamos anotando la siguiente sesión. Ahorita nada más les voy a tomar su lista porque sí son varios y les voy a tomar su participación. Primero la lista y luego les voy a pedir por favor que con su herramienta de manita me la activen los que participaron para que los vaya anotando uno por uno, ¿sí? Bueno, tareas única y exclusivamente se les queda la que les comenté, que es acerca de las cuestiones de definiciones y nada más, eso es lo único que van a realizar. Técnicamente ahorita esa se encuentra en semana 1, no importa que se encuentre en semana 1 y en semana 2 nada más haya material de apoyo, no pasa nada, vamos a ir viendo cómo manejamos esa parte. A ver, denme un segundo, voy a buscar su lista para que ya se puedan retirar.
Achac Osorio Melia Judith. Presente. Y Hernández Bautista Guadalupe. Presente. Juárez Romero Edgar. Edgar, ¿está Edgar? No, ¿verdad? Ok. Julián Vázquez Filiberto Jacobo. Él sí lo vi que ingresó, pero no sé si abandonó propiamente la sesión. Muñoz Medina Adriana. Presente. Ok. Reyes Quirós Jesús Omar. Romero Cortés Elías. Elías tampoco está. Ruiz Ríos Antonio. Presente, maestra. Bien. Valencia Tuxpan Jesús Miguel. También está Jesús, ¿no? Presente, maestra. Ok. Vázquez Cordero María Fernanda. María Fernanda está tampoco. Bueno, Melanie Montes Gamboa. Presente, maestra. Tuve participación. Ah, sí, ahorita me levantan la manita, ahorita las vamos poniendo. Troncoso, Suárez Maritza. Presente. Ok, Gamboa, Zárate Jimena. Presente. Ok, Ramírez Alemán Leticia, Dianet. Presente. Ok, Dianet. Valle Amanda, Poniagua Valle Amanda. Presente. Maestra, una disculpa, es que mi compañero Edgar, el que había mencionado, me dijo que no podía asistir por un imprevisto familiar. Ok, ¿es Juárez Romero? Sí. Sí, ¿verdad? Perfecto. Gaitán Álvaro Ofelia. Dijo que no se iba a entrar a clase porque le avisaron que falleció un familiar. Híjole, bueno, que no se preocupe. Olivera Ortiz Odette también la vi. Ibáñez Rocío Guadalupe. Rocío, no la veo. Guzmán Reyes José Valentín. Presente. Martínez Pérez María Clara. María Clara, creo que tampoco está. Moreno Sánchez Roberto Ángel. Él me contactó y me comentó que no se podía conectar porque están cambiando los cables afuera en la calle y que lo dejaron sin internet. Sin internet, ok. En el caso desde Gaitán Ofelia, desde Odette, ¿ustedes son de Poza Rica? Sí. Sí, ¿verdad? Ok, perfecto, para que nos agreguemos ahí. Y Rodríguez Estrada Perledit. Maestra, Dígame. Guadalupe, bueno, Rocío Guadalupe sí se conectó y sí estuvo, pero ahorita se le fue la luz de su casa. Sí, porque sí la vi, les digo que vi a algunos, igual vi a Filiberto también y de momento ya no. Ok, perfecto. Bueno, me falta también Gómez Vera, Claudia Janet. Sí, presente. Pensé Ahí que no está me iba a Claudia. pasar. Ok, perfecto, Janet, ahí está. Bueno, entonces ya nada más me falta su compañero, ¿me falta alguien más por agregar? Sí, Miss, yo. ¿También eres nueva, Liliana? Sí, no tiene mucho que me incorporé, pero la clase pasada no pude asistir por cuestiones laborales. Campus. De Puebla. De Puebla. Ok, déjame checar, porque si no se va a hacer esto un relajo. A ver, ¿dónde estás? Juárez Gutiérrez, ¿verdad? Yo sí le dije presente, Miss. Sí, te anoté. Juárez Gutiérrez, Jessica Liliana. Perfecto. Sí, Miss. ¿Quién más me falta? Bueno, su compañero también. Yo falto. Yo también falto. ¿Quién? Díganme nombres, por favor. Erika Hernández. Erika, ¿no se presentaron la clase pasada? Yo sí. ¿No dejaron su nombre en el chat? No, yo no. No, yo tampoco. Yo igual la clase pasada no estuve. Ok, en el caso de Erika, por favor, los dos que se acaban de incorporar, mándenme rapidísimo su nombre por el chat junto con su campus, por favor. ¿Sí? Ahora sí, levántenme las manitas, por favor, para que les pueda ir tomando la participación en lo que sus compañeros van anotando su nombre.
¿Hubo alguien o hubieron algunos que participaron doble vez, tanto en la actividad de ahorita como en la parte de tarea? ¿Quiénes fueron? Ya los demás, bájenme su manita, ya los anoté. Yo, maestra. Ok. Maestra, yo participé una vez, nomás que apenas levanté la mano. Perfecto, sí, ya te anoté. Yo también participé 2 veces, maestra. Entonces, los de 2 veces es Jesús y Claudia Gómez. Jesús y Claudia fueron los de 2, ok. ¿Dónde está Jesús? Jesús. Es Valencia Tuxpan, ¿verdad? Ahí está. Es correcto. Ok, entonces ya los tengo en los dos, entonces ya no hay ningún problema. Bueno, los dejo ya salir porque si no nos va a ganar el tiempo y de todos modos nada más les aperturo, les hago el cambio de fecha y les empiezo a depurar para que puedan generar su actividad, ¿sí? Cuídense mucho, que tengan excelente fin de semana y nos estamos escuchando el siguiente sábado. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Cuídense mucho.